Distribución uniforme continua. Se denomina distribución uniforme continua a la distribución en la que se considera una variable aleatoria que toma valores en un intervalo finito cerrado a, b. La densidad de probabilidad de esta variable es uniforme sobre todo su intervalo. La distribución uniforme es aquella que toma cualquier valor dentro de un intervalo, todos con la misma probabilidad. La función de densidad para un intervalo cerrado a, b está definida como f de x, donde f de x es igual a 1 sobre b menos a. Aquí x toma valores mayores o iguales a y menores o iguales a b, o 0 en otro caso. Respecto a la gráfica, la función de densidad forma un rectángulo con base b menos a y altura constante 1 sobre b menos a. Como resultado de la distribución uniforme, a menudo se conoce como distribución rectangular. Y el intervalo no siempre es cerrado a, b, también puede ser un intervalo abierto a, b. La función de distribución acumulada para un intervalo cerrado a, b está definida como f de x igual a 0 para los x menores que a, x menos a sobre b menos a para los x que toman valores mayores o iguales a y menores que b, y 1 para los x mayores o iguales a b. Para la distribución uniforme continua, su media está dada por media es igual a más b sobre 2 y su varianza está dada por varianza es igual a b menos a al cuadrado sobre 12. En la distribución uniforme continua no es posible usar variables discretas como las dependientes del tiempo, ya que se origina un error en el redondeo de los números que no son enteros. Recordemos que la distribución uniforme discreta solo evalúa en números enteros. Este error queda muy bien corregido utilizando la distribución uniforme continua en intervalos que no son enteros. Ejemplo: el espesor del borde de un componente de una aeronave está distribuido de manera uniforme entre 0.95 y 1.05 milímetros. A. Obtenga la función de distribución acumulada del espesor del borde. B. Calcule la proporción de bordes cuyo espesor es mayor que 1.02 milímetros. C. ¿Qué espesor está excedido por el 90% de los bordes? Y D. Calcule la media y la varianza del espesor del borde. Solución. Notemos que tenemos una variable aleatoria continua que puede tomar cualquier valor entre 0.95 y 1.05 milímetros y una distribución uniforme. Entonces vamos a calcular primero la función de densidad. Para esta distribución uniforme sería 1 entre b menos a, donde a y b son el valor mínimo y el valor máximo que puede tomar la variable. Así tenemos 1 entre 1.05 menos 0.95. Entonces la función de densidad es igual a 10, un valor constante por la distribución uniforme. Ahora obtendremos la primera respuesta, que es la función de distribución acumulada. Esto es igual a la integral definida desde menos infinito hasta x. De la función de densidad, en este caso, no integramos desde menos infinito, ya que la función de densidad está definida a partir del valor mínimo 0.95. Entonces, integramos desde 0.95 hasta x, y la función de densidad es igual a 10. Integramos y evaluamos desde 0.95 hasta x. Nos quedaría 10x menos 10 por 0.95. Esto es igual a 10x menos 9.5. Esta es nuestra función de distribución donde x puede tomar valores desde 0.95 hasta 1.05. En el segundo punto se nos pide calcular el espesor de borde cuyo espesor es mayor que 1.02 milímetros. Para esto vamos a recordar que la función de distribución acumulada nos da la proporción que es menor o igual a cierto valor. Lo que buscamos es la proporción que sea mayor a este valor. Para ello lo que hacemos es poner 1 menos la función de distribución en este punto, que es 1.02. Entonces calculamos la función de distribución para 1.02, que sería 10 por 1.02 menos 9.5, que nos da 0.7. Ahora, para obtener la proporción de bordes cuyo espesor es mayor a este valor, 1.02, sería 1 menos 0.7, que es igual a 0.3. En el punto C se nos pide hallar el espesor que está excedido por el 90% de los bordes. Lo que nos dice es que hay un espesor de borde que está por debajo del 90% de los demás valores. Es decir, la proporción de bordes menores o iguales a este valor de espesor debe ser el 10% o 0.1.
Esto quiere decir que la función acumulada a este valor que no conocemos es 0.1. Aquí debemos despejar x y obtenemos el espesor. Entonces, 0.1 es igual a 10x menos 9.5, que es nuestra función de distribución. Despejamos x. 10x sería igual a 0.1 más 9.5, que es 9.6. Luego pasa el 10 a dividir y tenemos x igual a 0.96. Este es el espesor de borde que está excedido por el 90% de los bordes. Por último, nos piden calcular la media y la varianza del espesor del borde. Entonces, la media de una distribución uniforme será media igual a más b entre 2. Entonces, 0.95 más 1.05 entre 2 nos da 1. Y la varianza sería b menos a al cuadrado entre 12. Entonces tendremos 1.05 menos 0.95 al cuadrado entre 12. Esto es 0.01 entre 12, que es 0.0083. La distribución normal, distribución de Gauss o distribución gaussiana es la distribución de probabilidad individual más importante. La distribución normal nos permite crear modelos de muchísimas variables y fenómenos como por ejemplo la estatura de los habitantes de un país, la temperatura ambiental de una ciudad, los errores de medición y muchos otros fenómenos naturales, sociales y hasta psicológicos. Su gráfica se denomina curva normal. Esta curva tiene la forma de un ejemplo se puede dar al realizar una encuesta en una ciudad a personas adultas consultando su estatura. Se puede elaborar un histograma que tendría la siguiente forma a partir de los resultados obtenidos. Se observa claramente la forma de campana en la gráfica, ejemplo tomado de Matemóvil. Un dato importante en la distribución normal es la media y siempre estará al centro de la curva con forma de campana. Por ejemplo, aquí tenemos la gráfica de una distribución normal con media igual a 8. Además, también está la desviación estándar, representada con la letra griega sigma. La desviación estándar es la medida de la variabilidad más utilizada y nos indica qué tan dispersos se encuentran los datos. Por ejemplo, aquí veremos dos curvas, una con desviación estándar pequeña y otra con desviación estándar grande. Cuando la desviación estándar es pequeña, los datos tienen una dispersión baja y se agrupan alrededor de la media. En cambio, cuando la dispersión estándar es alta, los datos tienen una dispersión alta y se alejan de la media. La ecuación matemática para la distribución de probabilidad de la variable normal depende de la media y la desviación estándar. Esta función está definida así. Dándole valores a la media y la desviación estándar, la curva normal queda determinada por completo. Teniendo esos valores se pueden obtener las ordenadas. Además tiene las siguientes características. Toma en cuenta la media y la desviación estándar. El área bajo la curva es igual a 1, es decir, el área representa la probabilidad. Por eso el área total de la curva es 1, ya que representa el 100% de probabilidad del problema. Es simétrica respecto al centro o a la media, es decir, a los lados izquierdo y derecho de la media es de igual forma. El 50% de los valores son mayores que la media y 50% de los valores son menores que la media. La media es igual a la mediana y la moda. Tiene una asíntota en y igual a 0, es decir, en el eje X. Para encontrar las probabilidades entre determinados valores de la variable se calcula el área bajo la curva normal, que se encuentra en la tabla de áreas bajo la curva normal estandarizada. La distribución normal estándar es aquella distribución normal que tiene una media igual a 0 y una desviación estándar igual a 1. Por ejemplo, si se desea encontrar la probabilidad de que la variable estandarizada z tome un valor entre 0 y 1,50, hay que encontrar el área bajo la curva entre z igual a 0 y z igual a 1,50, sabiendo que la media es 0 y la desviación estándar es 1. Para calcular el valor de esta área se utilizan las tablas áreas bajo la curva. En la mayoría de problemas, cuando se analizan diferentes variables x, la distribución normal no tiene la forma estandarizada, es decir, la media no es 0 y la desviación estándar no es 1. En esos casos se convierten los valores de la variable x a z
es decir, se estandarizan los valores de la variable. La fórmula de la variable estandarizada z, la cual indica cuántas desviaciones estándar se aleja el valor x de la media, es la siguiente: z igual a x menos la media sobre la varianza. Y luego con los valores de z se utiliza la tabla y se calculan las áreas bajo la curva, porcentajes o probabilidades. Por ejemplo, si tenemos una variable aleatoria continua x con una distribución normal no estandarizada con media igual a 10 y desviación estándar igual a 1, y el problema pide calcular la probabilidad de que la variable x tome un valor entre 10 y 11.50, hay que estandarizar los valores de la variable x aplicando la fórmula de z. Y usando la tabla de áreas bajo la curva normal estandarizada, se calcula el área bajo la curva. Cuando z es igual a 1.50, el área bajo la curva es de 0.4332. Ejemplo: los sueldos mensuales en una empresa siguen una distribución normal con media de $1,200 y desviación estándar de $200. ¿Qué porcentaje de trabajadores ganan entre 1,000 y $1,550? Como podemos observar en la gráfica, para hallar esa área necesitamos estandarizar los valores dados así. Después de esto, ya podríamos realizar una gráfica más precisa para encontrar el área. Como podemos ver, necesitamos calcular el área por partes. Primero la parte de -1 a 0. Para esta vamos a realizar del lado positivo, ya que al ser simétrica va a tener la misma área. Utilizando la tabla buscamos el valor de 1, el cual tiene un valor de área igual a 0.3413. Para la siguiente área se va a calcular el valor entre 0 y 1.75. Para esto se busca el valor en la tabla, el cual es de 0.4599. Y finalmente sumamos las áreas encontradas para encontrar el valor buscado. Así obtenemos un valor de 0.8012, que representa el 80.12%. Es decir, el 80.12% de los trabajadores ganan entre 1,000 y $1,550.